¿Cómo están? Hemos visto en últimos días una serie de delitos cometidos por adolescentes o gente joven. El día de ayer publiqué en mis redes sociales, ¿no? Algo de adolescentes asesinos, ya ni me acuerdo qué puse. Y puse una breve explicación de la situación, pero lo que me impresionó más fue todos los comentarios. La verdad es que, para ser honesto, yo no me esperaba tanta violencia, tanto odio, tanto resentimiento. Y es que estamos en un país violento, muy violento. Creo que la violencia se ha salido de nuestras manos, de las manos del gobierno. Vemos que ya hasta Estados Unidos está pues declarando, ¿no?, al crimen organizado de México como terrorista, y están mandando aviones. Y más que ponernos a pelear por la soberanía, etc., etc., pues yo creo que la soberanía se perdió. Se perdió para dar lugar a la violencia, al crimen y todo esto que estamos viviendo. El haber estudiado Derecho, estoy estudiando todavía, haber cursado 2 veces Derechos Humanos, porque empecé a estudiar en una escuela, luego no pude revalidar, me pasé a la UTEL y volví a cursar Derechos y Garantías individuales y aparte Derecho. La verdad es que te abre la mente. Ustedes podrán notar que hay un Daniel anterior que era un poco más violento, tal vez que no creía en el aborto, que no creía en el derecho, a un Daniel el de ahora, no más apegado a derechos humanos. Y hay muchas cosas de las que me arrepiento, que pude haber pensado, de cosas que pude haber hecho yo o que hice que eran violentas, pero pues al final uno dice es que uno no sabía, éramos ignorantes. Éramos ignorantes, víctimas de esta sociedad, ¿no? Y mucha gente puede permanecer todavía ahí. Cuando empezamos a leer derechos humanos, que de dónde nace esto, fue en un viaje que yo hice, acuérdense, publiqué un viaje a Ciudad Juárez, y casualidades de la vida me tocó estar en una reunión de mujeres, de madres buscadoras, y la realidad es que aún tengo contacto con varias de ellas. Y la realidad es que cuando vimos todos esos casos y yo vi todos esos casos, fue una cosa que yo no podía creer, ¿no? La violencia, el que le hayan asesinado una hija, luego el gobierno violenta a las madres buscadoras y sigue, ¿no? En este gobierno de Sheinbaum, a pesar de ser mujer, creo que es no poco, sino nada empática, ¿no?, con estas mujeres. Pero hasta que uno no vive esa violencia, no entiende lo que se pasa. Esto me llevó a ser más empático con la causa, ayudé, me tocó todavía viajar a Chihuahua con las madres, escuchar sus historias, relatos, pasan hambre, pasan sufrimiento, no tienen apoyo, y ellas solas están, ¿no? Tanto que vemos ¿cómo se llama esta serie? Esta serie de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Al Palacio Municipal, donde fue asesinada Marisela, hicimos un mitin ahí, hubo personas que se acercaron, hay ahí precisamente una placa recordándonos a Marisela Escobedo. Les recomiendo mucho ver eso y les va a partir el corazón y les va a llenar el corazón de impotencia de ver cómo el gobierno ha sido partícipe de todo esto, ¿no? Es que yo publico esto y me causa mucha conmoción la respuesta. Fíjense que el problema de eso es que la mayoría no eran seguidoras. Yo no sé cómo llegaron, ¿no?, a ver esto, pero cuando entro a ver los perfiles no son seguidoras. Algunas sí, y tal vez por ellas hago este video para explicar un poco más. Me gusta mucho el derecho, la filosofía. Entonces, en derecho romano vemos muchos temas, como anteriormente, por ejemplo, pues a las mujeres no se les consideraba
e incluso como ciudadanas, a los niños ni siquiera se les consideraba humanos, ¿no? Estábamos bajo un régimen pues del pater familias, donde prácticamente la familia era propiedad del padre, donde si el padre quería matar a un hijo tenía el derecho de hacerlo, donde a los niños nacidos con algún problema, pues se mataban. Entonces, cuando empiezas a estudiar esto, la historia del derecho, sobre todo el derecho romano, hasta cómo ha evolucionado en las garantías individuales, nos damos cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que la sociedad va evolucionando, o sea, vamos evolucionando. ¿Cómo va esto? Cuando yo era niño, aparte el machismo estaba todo lo que daba, pero era muy común que se fumara en los autobuses, que se maltratara a los animales, que se burlaran de las personas con discapacidad, ¿no? Muy, muy violento. La realidad es que el mundo donde yo crecí y crecimos todos los de nuestra generación era un mundo muy violento y que era muy normalizado. El bullying que se hacía en las escuelas, o sea, yo recuerdo, y ahorita me pongo a pensar, ciertos niños, niñas que desde chiquitos ya presentaban una violencia muy, muy grande. Era un acoso muy fuerte, ¿no? Y luego vas entendiendo, posiblemente, yo recuerdo que sí llegamos a bullear, o sea, yo me incluyo porque pues a mí me bulleaban, yo bulleaba siempre al más débil, a la más débil. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Pero entonces el mundo viene evolucionando y ahora cuidamos a los animales, cuidamos el planeta. Antes no, antes, para quienes no sepan, la basura la tirabas en la calle. Ibas por la calle y te traías una bolsa de refresco en bolsa y lo tirabas. Y de hecho yo tiraba la basura en la calle porque no éramos conscientes, al contrario, uno hasta para hacerlo más limpio, lo ponías bien en la orillita, ¿no? Entre la calzada y la calle, y lo ponías ahí al ladito. Y pensando, o sea, les estoy hablando que tenía 8 o 9 años, y pensándolo, pues digo, ya de grande uno empieza a pensar, bueno, ¿y quién lo iba a recoger? Pero en ese entonces era lo más común, la gente lo hacía, todo el mundo lo hacía. En los autobuses se fumaba, la gente tomaba, se maltrataban animales, o sea, muchas cosas que actualmente, por supuesto que no se pueden hacer, no es penado por la sociedad. Entonces vamos creciendo en derechos, vamos creciendo en calidad de vida, pero hay gente que se queda estancada, ¿no? Se queda estancada. Y tiene que ver con muchas cosas, falta de lectura, o sea, hay muchos libros, el Leviatán, que es la justicia, hay que leer más por ejemplo, a Rousseau, a Hobbes, que todo esto nos da una conciencia de qué es la justicia. Decía, ¿dónde era? Recuérdenme, ¿no? Era Diálogos de Platón. En Diálogos de Platón precisamente pregunta, no me acuerdo el nombre de esos raros que utilizaban, ¿qué era la justicia? Porque lo que es justo, y ahí debatía precisamente porque, bueno, lo justo es lo que me hace bien a mí. Pero ¿y si lo que te hace bien a ti le hace mal al otro? ¿Es justicia? ¿Qué es la justicia? Entonces hay un debate muy interesante, les recomiendo leer muchísimo La República también. Entonces, todos estos libros te abren la mente a pensar, a hacer un ejercicio. No te dicen qué hacer, te hacen que pienses profundamente qué es la justicia. Entonces, hice un diplomado en Derecho Sanitario y ese fue en Escuela Libre de Derecho, y luego hice otro diplomado en Derechos Humanos en el Centro Carbonell, que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Y ahí es cuando entiendes de dónde viene, ¿no? De esos derechos inalienables que tú por el simple hecho de nacer ya tienes
y nadie te puede quitar. Y antes no tenía uno vivía prácticamente en la indefensión. Y entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el delito? Porque de delito, híjole, hay tantas teorías, ¿no? Hay tantas teorías. Yo me acuerdo en derecho penal que, ¿qué les puedo decir? Un montón de teorías que vimos de uno, de otro, ¿qué era el delito, no? Pero básicamente, pues es romper una norma. ¿Y quién pone las normas? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? O sea, ¿qué es lo que crea el derecho? La costumbre, la norma, la historia. Entonces, esto a los que estudiamos leyes nos abre más la mente a pensar. Digo, no todos, hay gente que nunca entiende. Y cuando captamos esto es cuando uno tiene pues tenemos una idea más clara de qué es la justicia y qué busca. Vemos jóvenes que han asesinado, que han intentado, y la gente lo que más preocupa es que viene de opiniones sin saber. Yo no entiendo cómo la gente le gusta opinar sin saber, o sea, simplemente por el hecho de tener boca o tener un celular, porque pues ahorita opinan por el celular. Pero sin saber realmente, y la gente se arriesga y da comentarios, da opiniones desde la ignorancia, y también habría que sí, en cierto punto, censurar ciertos comentarios que vienen desde la ignorancia, porque México es un país muy ignorante, la realidad. Y otra cosa es que mucha gente no evoluciona, no avanza con el mundo. Yo tengo prácticamente 40 años y procuro ir al día, ¿no? Con las generaciones, con los cambios que vienen, con las nuevas ideas, pero desafortunadamente veo mucha gente de mi edad y mayor que no, que son resistentes y tercas en sus ideas y no quieren avanzar, no quieren entender el derecho de las personas homosexuales, el derecho de las personas trans, el derecho de niños y adolescentes. No, están ensimismadas en ideas retrógradas, machistas, que no avanzan y ni siquiera se dan la oportunidad de abrir tantito su mente a pensar el por qué. No, esa es su idea y para ellos es eso. No hay otra cosa en el mundo. Lo vemos en muchos aspectos, ¿no? Incluso gente que no quiere aprender a utilizar un celular y no quiere convivir con más gente, etcétera, etcétera. Entonces, así como nosotros alguna vez nos quejamos de nuestros mayores, pues ahora nosotros somos esos mayores, justo lo que le criticábamos a esos mayores de, ay, tú y tus ideas obsoletas, antiguas, ay, es que tú estás hecho a la antigüita. Eso que le decíamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ahora somos nosotros, que no estamos en sintonía junto con el mundo en el que vivimos. El mundo avanza, nosotros no. El haber entrado a la escuela, convivir con gente de 17, 18 años y que nos veamos como similares, ¿no? Porque se pierde en cierto punto el decir, ay, ellos son más chiquitos que yo. No, al contrario, tú le entras y te metes a ese mundo. Es interesante eso, ¿no? Ahorita que tengo yo compañeritos en la escuela de 17, 18 años y ver sus mentes, y es que también tenemos un sesgo donde nosotros cuando recordamos al pasado, tenemos la idea de que fuimos mejores de lo que en realidad somos o fuimos. Es como nuestros padres, cuando tú le dices, es que tú me maltratabas, tú me insultabas, ellos te van a decir, no, yo te traté muy bien, jamás pasó eso. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros. No reconocemos el tipo de persona que éramos y justificamos las cosas. Entonces, ¿por qué un niño y un adolescente
deben de ser juzgados diferente que un adulto. En primera, porque no estamos juzgando desde el odio, como muchos de ustedes hacen. Se juzga desde el odio, desde la venganza, el rencor, y no diferenciamos entre un niño, un adolescente, un joven y un adulto, cuando la ley sí debe de diferenciar, ¿no? Incluso, por eso está el término imputable o inimputable. ¿Era consciente de lo que estaba haciendo o no? ¿Podemos castigar a alguien o debemos castigar a alguien que no era consciente de lo que estaba haciendo? No. O sea, si no eres consciente, pues no. Y aquí vamos a ver por qué hasta lo anoté. No podemos juzgar a niños, adolescentes y jóvenes igual que un adulto en primero por el desarrollo cerebral incompleto. Vamos a tener que de la edad de los 0 a los 12 años, pues empiezan las conexiones neuronales necesarias a través del juego, lenguaje, memorias, movimientos motores. Si un niño mata a esa edad, lo más probable es que haya sido un accidente, pero no lo juzgaríamos como un adulto, es evidente. De ahí tenemos de los 12 a los 18 años, una adolescencia, y aquí empieza el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿no? Aquí precisamente la amígdala tiene mayor actividad y hay mayor impulsividad. Hay muchísimo, por ejemplo, aquí, a ver qué anoté aquí que ya ni le entiendo. Ok, son más impulsiva la gente, es más intensa las reacciones y es algo normal. Ahorita van a decir ustedes, no, yo nunca fui así. Mentira, mentira. Tomabas decisiones que no eran tan razonables, no tenías miedo, te valía el que dirán, etcétera, etcétera, cosa que ya de grandes, a mí ya me dan miedo los aviones, me da miedo volar y toda mi vida he volado. Y ahorita me da miedo, ya regulo más mi velocidad, ya tengo más cuidado con otras cosas porque ya soy un adulto y el sentido de responsabilidad naturalmente avanza. Cosa que cuando somos jóvenes no. Luego de los 18 a los 25 años es cuando ya empieza a consolidarse la corteza prefrontal. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la biología. Y hay que entenderlo. Y hay gente muy terca y sin cerrazón que dice, es que ya eran conscientes. No, no eran conscientes. Y si eran conscientes, no medían el grado. No medían el grado de daño que se puede causar. A esa edad chocamos coches, nos pasan accidentes, quemamos cosas sin querer, dañamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no pensamos qué va a pasar más allá, ¿no? Estoy seguro que mucha gente va a querer publicar. No, yo nunca fui así. Hagan memoria y van a ver que algún detalle sí lo hicieron y dirán, no, sí me pasé, no debí. Yo me acuerdo tantas cosas, no con malicia, ¿no? Pero tal vez cosas que sí me ponían un poco en riesgo, pero uno las hacía. 2, ¿por qué no se deben de juzgar igual con un adulto? Por la mayor capacidad de rehabilitación. A diferencia de un adulto, los adolescentes y los niños tienen una capacidad de rehabilitarse si los llevamos por el camino correcto, cosa que un adulto ya es muy difícil y no. Y aquí aprovecho a diferenciar porque hay mucha gente que dice, es que el Fofo era un hombre casi de 30 años, ya formado, ya crecido, ya su corteza prefrontal cerrada, ya vivida. No podemos compararlos con gente de 18, de 20 años, ¿no? Que todavía está en ese proceso de maduración cerebral. La influencia del entorno y la vulnerabilidad.
Es nuestra responsabilidad como adultos la protección de los menores. Es el derecho de ellos ser protegidos. Y si les fallamos, y aquí otra cosa que más me impresionó es que yo dije como sociedad somos responsables. ¿Y qué pasó? Mucha gente levantó, yo no me considero responsable o yo no soy responsable. Desde ahí, tu egoísmo, tu egocentrismo está denotando todo. Dije, como sociedad somos responsables y tú algo que es plural lo estás tomando como personal. Y aún así te voy a decir, sí, sí eres responsable. ¿Por qué? Porque estás juzgando en redes, porque en lugar de dar apoyo, estás dando un castigo a una persona que tiene la oportunidad de reivindicarse en la vida por su juventud, por su inmadurez, le estás negando esa oportunidad, porque estoy seguro que en algún momento has violentado, porque todos hemos violentado. En el momento, por ejemplo, hoy que hablaba con mis compañeros de escuela, las escuelas violentan, tan solo aquí en el Tecnológico de Jalapa hay muchísima violencia, abuso de poder, y nadie levanta la mano, nadie dice nada, y todo ese abuso de poder que hace se perpetúa, porque entonces los alumnos ya son inmunes, y eso yo lo vivo día a día cuando yo digo, es que ese profesor es abusivo, y todos los demás dicen, no, o sea, sí tiene su carácter, pero no. Eso es violencia, eso es abuso de poder. Ejercer poder cuando hay condiciones de asimetría, eso es violencia. Y lo han normalizado tanto que para ellos es normal que los maltraten. Y para ellos es normal perpetuar esa violencia. Entonces, sí somos partícipes en el momento en que hemos votado, en el momento en el que en este mundo tan solo actual ya no les estamos dando. ¿Qué oportunidades tiene un joven actualmente? De tener una vida digna, de tener una casa, un coche. ¿Van a poder hacerlo? Eso es lo que nosotros les hemos legado, porque un hijo es una responsabilidad de por vida. Y sí, de por vida. Mucha gente piensa de que ya tienes 18 años, ya, vete. A ver, tú lo trajiste a este mundo, tú eres responsable de él. Pero mucha gente normaliza el, no, pues ya es mayor de edad, ya que él vea lo que hace. No, yo ya le di lo que necesitaba, ya que se vaya. ¿Le diste lo que necesitaba o le diste lo que tú crees que necesitaba? Porque no solo es amor, que puede verse un hogar amoroso, muy bonito, sino es lo material. Porque de amor no se vive, ni tampoco solo de lo material. Entonces, cuando tú tienes un hijo, tienes que darle todo, o sea, íntegramente, darle protección, amor, educación, lo material para que él pueda desarrollarse y vivir. Yo a veces no entiendo y me van a perdonar mi comentario, pero gente que trae niños a este mundo, que saben que se va a perpetuar la pobreza, y uno dice, porque hay gente que se queja, ay, que el trabajo, y sí hay trabajos muy culeros, hay trabajos muy feos de estar todo el bendito día parado, cargando cajas, acomodando, y todavía traes niños a este mundo a sufrir esa misma vida. Creo que ahí no hay amor. Creo que ahí no hay amor. Donde no vas a tener el tiempo para darles, donde no vas a tener la energía para darles. Si yo con mis perros llego agotado a la casa, cansado, pero hay que darles agua, hay que darle croqueta, hay que limpiarles, hay que acariciarles la cabecita, hay que decirles cositas bonitas, no me imagino yo con una criatura. No podría. Entonces la gente sigue trayendo niños a este mundo y niñas y niñas
sabiendo el sufrimiento que van a pasar. Y sé que a mucha gente le va a pegar mucho este comentario, pero pues es que es la realidad. ¿Y qué hacer si ya lo trajimos? Pues darle las condiciones necesarias para que sea un adulto pleno, ¿no? Entonces, sabemos también que como quinto punto puse la prisión aumenta la reincidencia. Cuando se entra a una prisión de adultos, es bien sabido que van a reincidir porque no hubo una rehabilitación, al contrario. Ese niño de 18 años que tú estás metiendo a la cárcel va a salir con más mañas que si se fuera a un reformatorio, por ejemplo. Luego está la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a la protección. Ellos tienen derecho a ser protegidos y ahí les fallamos como sociedad, aunque digas que no. Ese niño de la calle, ese vecino que golpean, esa vecinita que abusan y que no les tendemos la mano, esta sociedad que estamos creando, claro que les hemos dado la espalda y me incluyo, pero es que el problema es que también nos ha sobrepasado. Y hay otra cosa que es la insensibilidad por anestesia social. Digo, no sé si existe o no, pero es la forma de explicar. ¿Por qué, por ejemplo, en ciertos barrios marginales el ver un perrito en huesos comiendo basura, bueno, la gente es como que hay el Bobby, hay el Firulais, no sienten nada, 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 nada. Habrá uno que otro que sí. Ver un niño en situación precaria les da igual. Ver pues sí, a gente sufriendo. Ahorita yo que hago memoria en Tlacotalpan, pues antes era un ranchito, y ahorita me pongo a pensar que había mucha gente pobre, mucha, 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 pero uno no lo veía así. Uno no lo veía así porque ya estabas acostumbrado a esa situación. Entonces, de cierto modo, te anestesias. Pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que el ver una persona maltratada esté bien. Simplemente que bajo ciertas condiciones uno lo ve, lo normaliza. Entonces toma, por ejemplo, que dos adolescentes, hay que los castiguen. Y dices tú, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasa por tu cabeza? Que no tienes bondad, que no tienes amor, que no tienes compasión. Y va a empezar, es que lo que hicieron fue terrible, pero lo que le hicieron a ellos fue aún más. Porque sí, estoy de acuerdo, pobre criatura, pero al final la criatura no tenía una conciencia y eso no le quita mérito, por supuesto. A lo que me refiero es, si nadie le cuenta a esa criatura que esperemos en Dios que crezca bien, no se va a acordar de nada. Si nadie le dice nada, miren, va a crecer esa criatura sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa por la vida de estos dos? En el caso de Lucio, que sí, por una parte, pues muy buena madre, que pues lo acusó y todo eso, muy buena ciudadana. Tal vez como madre me hubiera quedado corta, como madre sí me hubiera quedado corta, porque a ver, tu hijo se fue de 17 años. No sé, se hubiera hecho más control. Creo que se ha perdido en eso de ser lo mismo que pasó con los baby boomer, nos está pasando a nosotros, que por querer ser nice, querer estar a la onda, a la moda, o como le digan en tu época, se le ha permitido demasiado a los niños, a los jóvenes, y no se les ha dado tanto control, tanta atención. ¿Por qué? Porque no estamos al día de la tecnología, no estamos al día de qué están haciendo en internet, de qué están viendo, con quién platican. O sea, muchos padres, es muy fácil actualmente para un joven evadir. Yo lo viví de forma cercana con una persona menor y que sufrió acoso a través de redes y me di cuenta o sea, nadie sabía, ¿no? Y yo empecé, algo está pasando. ¿Por qué? Porque uno está en la tecnología, uno tiene que estar al día, uno tiene que estar al pendiente. Entonces, el ser una persona mayor no te hace más imbécil.
Al contrario, te debe de dar más herramientas de entender algo está pasando. ¿Qué está haciendo tu hijo o tu hija en TikTok? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está viendo? ¿A quién sigue? ¿Con quién platica? Me explico. Entonces, ¿cómo empezó él una relación con una mujer mayor que él? Porque había una simetría de poderes ahí en ese caso por la diferencia de edad. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué no hiciste algo más si sabías que no le convenía? Eh, esa es una. Esa es una. La otra es, en el caso de Diana N., pues, ¿qué tuvo que vivir esta chica? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a esto? Sufrió violencia, un papá, un padrastro, un tío, una indefensión, la madre nunca la defendió, pasar hambre. ¿Por qué a su edad tiene que estar viviendo eso? ¿Por qué estuvo a su edad con un joven tan, pues, prácticamente menor de edad para poder manipularlo? Porque sí, podemos decir, ay, qué mala manipuladora, maquiavélica, sí, pero ¿qué la llevó a haber tenido que vivir tanto en tan corto tiempo, ¿no? ¿De quién es esa canción de Shakira, ¿no? Que he vivido tanto en tan corto tiempo. Obligamos a nuestros jóvenes a vivir cosas que no deben de vivir en periodos muy cortos de tiempo, que no saben cómo actuar, que no saben qué hacer, que no saben cómo reaccionar. Voy a ver algunos comentarios que hicieron algunas personas. Alguien nos comenta que entonces cuando saquen las fotos de los culpables del caso de Oaxaca, donde lanzaron a su compañera del segundo piso, también dirás que son no culpables y que la culpa son de los padres y del colegio y no deberían de ser juzgados. Efectivamente, tienes toda la razón. No deben de ser juzgados. Y a esa edad que estamos hablando de una prepa, sí, la culpa es de los padres y de la escuela. ¿Por qué? Porque los jóvenes que tienen pláticas, miren, cuando yo he platicado con gente más chica que yo, con mis compañeros, cuando tú les das esa versión de por qué eso es violencia, de verdad les cambia y dejan de hacerlo y dicen, sí, güey, sí tienes razón. Pero si nadie les ha hablado del respeto, de los derechos, del valor de ser humano, ¿cómo los podemos culpar? Porque cuando vamos en la prepa seguimos, no entendemos el daño que le hacemos a los demás. Yo recuerdo, y es que la gente, les digo, somos mentirosos por naturaleza. La gente dice, ay, yo no era así. Sí, sí eras así. Secundaria y prepa, les aseguro que la mayor parte de ustedes de alguien hablaron mal, a alguien, si no es que ahorita mismo están criticando. Ay, mira fulanita cómo está. Ay, mira menganito cómo está. Eso es violencia. En la prepa más. Que se pasaron, sí se pasaron. Que los padres tienen la culpa, sí tienen la culpa. ¿Cómo estás educando a esos niños? ¿Cómo estás educándolos? ¿Qué están viviendo ellos en casa para que vayan y perpetren contra el más débil en la escuela? Entonces, sí, la culpa es de los padres y la culpa es de la escuela que no toma acciones, porque a esa edad están apenas desarrollándose. Entonces, son responsables, pero no podemos darles toda la culpa. Y aquí es donde viene que ustedes como sociedad no entienden esto. Cuesta tanto trabajo entender que los jóvenes todavía no tienen esa capacidad y que somos nosotros precisamente esa corteza prefrontal que el chamaco te va a decir, préstame el coche para irme a pasear y tú que eres el adulto te va a decir, no, no, que voy a ir a conocer a alguien que tú eres el adulto, tú eres el no, tú eres el Pepe Grillo y les vas a explicar y les vas a decir no, porque ellos no tienen todavía la sensatez para pensar lo que está bien y lo que está mal. Entonces tú tienes que decir, ¿sabes qué? No está bien que hagas bullying, porque es una persona, miren, es tan sencillo como esto. Tú ves que tu hijo está ejerciendo bullying, primero pregúntate, ¿qué está viviendo él en casa? ¿Estás peleando todo el tiempo con tu esposa, con tu esposo?
ves que porque hay padres narcisistas, y más la gente de mi época y gente mayor que yo, traen muchas ideas narcisistas, traen muchas ideas eh, de competencia con los hijos. Ahorita he visto yo muchos casos de mujeres, de madres, que están en competencia de ver quién es más bonita, si mi hija o yo. O sea, eso se me hizo tan disgusting, por no decir la palabra en español, pero es repulsivo pensar que estés en competencia con tu hijo, con tu hija. Y eso sucede mucho. Entonces, sí, efectivamente asumí. Sí, la responsabilidad es de los padres y de la escuela. Y luego dice, otra persona, y es que el pedo es que ni me siguen, es pura gente metiche. No pienso que la sociedad esté mal. La sociedad no debe de cargar con la culpa de las situaciones que le da a cada núcleo familiar. Los padres tenemos el deber de educar a nuestros hijos, involucrar valores y estar pendientes de todo lo que hacen nuestros hijos para tomar acciones al detectar conductas anómalas. La otra cosa es que, o sea, yo veo las fotos y son gente boomer. O sea, es pensamiento boomer, es pensamiento anticuado. Es que son puras, les fallamos. ¿Qué hay en tu mente? Cada familia tiene sus propias culpas por faltas de amor, de educación, atención y miles de cosas más. Yo no le he fallado a ningún desconocido, jaja. Yo doy mi máximo con mi hija y mi familia. A pesar de cualquier cosa que yo haya vivido, cada cabeza es un mundo y ninguna madre, por buena que sea, es culpable de lo que hagan sus hijos. Cada quien decide qué camino elegir. A ver, nadie está hablando de ti. Desde ahí me está diciendo que eres una persona que todo gira en torno a ti. O sea, aquí me está hablando que yo no le he falmado a ningún desconocido. Yo doy mi yo. Vemos el problema. Vemos el problema. Entonces, el que tú hayas tenido problemas de niña y que los hayas superado, posiblemente tuviste redes de apoyo, posiblemente tuviste herramientas que ellos no. Pero esto no habla de ti, habla de la sociedad y efectivamente aquí me estás hablando de un egocentrismo muy fuerte y eso es precisamente lo que causa que personas como ellos pues terminen haciendo acciones incorrectas por esa falta de apoyo que tienen de la sociedad. Lo vuelve a asumir. La verdad que sí son asesinos. ¿Quieres ver todo de una forma holística, más allá de la razón o más nivel social? Chévere por ti. Fue planeado y ejecutado. Fin. ¿Se puede dejar al bebé en un albergue, en una iglesia? Claro que sí. De nuevo, asume. Hay una diferencia porque evidentemente se ve que no eres una persona preparada ni letrada, mucho menos que haya abierto un libro de derecho, ni siquiera filosofía. Las condiciones de muchas personas no son iguales. Tú ya eres una adulta y ahorita piensas así. Piensas en un albergue, en una iglesia, tontería y media. Ahorita tu cabeza aparentemente de adulta. Estamos hablando de chamacos, de criaturas que apenas y salían de su cuarto y que lo único que recibieron fue violencia. Se les cierra el mundo. Hay gente que por tonterías más pequeñas se les cierra el mundo. Ahora imagínate a dos criaturas que no ha cerrado su corteza prefrontal. No sé si con esto no me agarran ustedes la idea, me desespera que no se comprenda que ustedes ya tienen una mentalidad vivida de gente adulta. Ya somos adultos. Yo ahorita resuelvo una situación así que mis hermanos, que mis familiares chicos se revuelven la cabeza en ideas, se revuelven la cabeza en ideas. Uno ya sabe, pero no podemos querer que dos jóvenes de esa edad tengan la capacidad mental de resolver problemas de nosotros y más cuando han crecido en violencia. Aunque un hijo se vaya porque se fue con la mujer, ¿por qué le dejaste de hablar? Y dirán, ahora van a culpar a la mamá. Pues sí, porque uno no los deja de apoyar. Si cuando un perro se va de la casa, tú lo buscas, porque sabes que es un animal indefenso que no sabe
cuando más con un hijo. O sea, si se va mi hermano de la casa, yo lo sigo apoyando. Llámenle porque es mi sangre, por lo que sea, pero hay un afecto. No puedo yo ser tan malvado y decir, te fuiste de la casa y ahora no, 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 no. Es tu hijo, tú lo trajiste. Un hijo es una responsabilidad de por vida. ¿Por qué dejaste que se fuera? Y si se fue, ¿sabes qué? Eres mi obligación. ¿Estás bien? ¿Tienes comida? ¿Te pasa algo? No que ahora la mamá aparece para meterlo prácticamente a la cárcel. Sí, hizo una muy buena labor como ciudadana, pero como madre, híjole, yo creo que le va a pesar mucho cuando vea las consecuencias y creo que se va a preguntar por qué no le di atención, por qué no lo busqué, por qué me alejé, porque esa es nuestra obligación como adultos, como padres de familia, proteger, cuidar, educar, guiar. Entonces, pues no. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Creo que el que sean víctimas no quita el que puedan ser victimarios, que toda acción tenga consecuencias y que si no podemos disculpar a la gente, si no tendríamos que disculpar a la gente en reclusorios. Los reclusorios deben de estar vacíos porque creo que todos los que están ahí fueron violentados de una forma u otra. Volvemos, hay que diferenciar entre jóvenes, adolescentes y adultos. Es como comparar las acciones de Lucio y Diana con las del Fofo. Quien lo haga, hay un problema muy serio, en tu mente, porque uno es un adulto de 30 años casi y los otros son unos adolescentes violentados. Incluso, por ejemplo, el caso de Marianne, pues Marianne tenía herramientas. Los padres de Marianne tenían herramientas para poderla ayudar. Yo creo que son dos casos en cierta forma similares, pero por otra parte muy distantes. Yo creo que luego hablaremos del caso de Marianne porque es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible que es una idea de está bien, está mal, pero no sabe las consecuencias. Entonces es peligroso que queramos ponerle como a esa gente que dice, ay, es muy maduro para su edad. Todas esas deficiencias de atención que tuvo, vamos a ver qué va a pasar con eso. Porque un niño no debe de ser maduro para su edad, un niño debe de ser un niño. Pero a la gente se le olvida y en ese boom de querer ser la supermadre, el superpadre actualizado y super de onda, los están dejando que se pierdan en el camino. Es muy, muy, muy triste, es muy triste el cómo queremos nosotros juzgar a gente joven como si fueran adultos, comparándolos con nosotros, de que, ay, es que yo hubiera, ay, es que sí, tú tienes 30, 40, 50, 60, 70, ya sabes. Y si dices que a esa edad tú ya tenías la noción, no, no es cierto. Tal vez sí sabían que era algo ilegal, que era, que tal vez que era malo, pero no sabían las consecuencias. Y otra cosa, no saben lo que es un cabeza de brócoli. O sea, mucha gente se atacó porque, pero ¿por qué? Pues, o sea, como si me refería a cabeza de brócoli como cabeza de chorlito, ese tipo de cosas. Y no, cabeza de brócoli es por un corte de cabello, corte de cabello de cabeza de brócoli. O sea, ahí me da que la gente no está en el entendido de la época en la que estamos. Entonces, duele lo que está pasando. Sí es mucha responsabilidad de los padres. Caso de Fofo sí también fue. O sea, evidentemente ese fue un niño sin atención. El caso de Marianne también un descontrol de la mamá en este caso, o sea, que no le puso límites, que no le puso barreras. Creo que no tuvo papá o se murió algo así, entonces hubo una falta de imagen paterna. En el caso de estos niños también, pues sí, la mamá muy buena ciudadana, pero ¿por qué no buscaste a tu hijo antes? ¿Por qué tanto
¿Por qué ese ego tan grande? Porque eso fue ego, eso no nació del amor. Si cuando uno quiere un hijo, o sea, porque yo tengo hermanos chicos, tengo mis perros, tengo amistades, y yo entiendo que yo soy el adulto, yo doblego mi ego. Yo doblego mi ego y mira, me han chocado el coche muchas veces, han hecho tantas cagadas y yo hago, esta chamaco está pendejo. Y sigues. Y los perros te desbaratan el mueble y respiras. Son criaturas, son inocentes. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero